Bienvenidas a todas las personas que nos estáis viendo. Esto es el webinar número 2 del 13º Encuentro Estatal de Aprendizaje y Servicio Cáceres 2020 y tenemos hoy la suerte de poder crear este espacio de reflexión, de diálogo, de conversación entre 4 centros de los premiados esta mañana en la 6ª edición de los premios APS. En principio vamos a conocer un poquito más en profundidad estos 4 proyectos, los cuales tienen todos un nexo en común. Es que frente a una necesidad social que han detectado, han emprendido acciones de servicio a la comunidad que, además de aplicar y consolidar conocimientos, habilidades, actitudes y competencias, despiertan el talento y la creatividad y además se ponen a trabajar por el bien común. Como es el caso de proyectos como Una casa de papel del Instituto Perdouro, de la localidad de Burela, en Lugo, que es un proyecto surgido durante el confinamiento, en el que, inspirados en la serie La Casa de Papel, crearon diferentes bandas para conseguir recursos a nivel sanitario, de alimentos, de puericultura, dirigidos a diferentes entidades como bancos de alimentos. Otro de los proyectos es del IES La Folla, en Elche, que se llama El Sáhara Occidental, que son miembros de la Asociación de Alumnos y Alumnas que vieron la necesidad de poder sensibilizar a la población, a su entorno más próximo, sobre la realidad que estaba ocurriendo en el Sáhara, además de recoger materiales para el Centro de Personas con Discapacidad. También contamos con el proyecto Red Minerva del IES Alba Plata de Fuente de Cantos, de la provincia de Badajoz, que son jóvenes de la Comisión Atenea, cuyo proyecto se centra en la erradicación de la violencia machista. Son iniciativas dirigidas a jóvenes de toda la provincia de Badajoz, en la que ellos y ellas se convierten en agentes de cambio social, generando redes y alianzas y dando prioridad al apoyo y al apoyo de víctimas de acoso y abuso sexual. Y por último tenemos al proyecto La Milagrosa, del Colegio La Milagrosa, con su proyecto Vía Literae de Salamanca, en el que los alumnos y las alumnas han creado un mapa digital de rutas turísticas, en la que, por un lado, conectan calles y zonas de la ciudad de Salamanca con escritores y escritoras o sus obras y distintos personajes, creando una nueva plataforma para revisitar la ciudad dirigida a toda la población en general, turistas, alumnado de otros centros, etcétera. Entonces, voy a iniciar este espacio de conversación lanzando una primera pregunta a los 4 centros. La pregunta es: ¿por qué vuestro proyecto de APS os ha ayudado a desarrollar la creatividad? En primer lugar, van a responder del IES Perdouro, ¿nos veis por ahí? Tienen que estar por ahí Cristian y Carla, que son alumnos que el año pasado estaban en cuarto de la ESO. Creo que Carla está ahora en primero de bachillerato y Cristian está cursando un ciclo formativo de FP de instalaciones eléctricas. Pues nada, bienvenido y bienvenida, y ahí tenéis vuestro momento, unos 5 minutillos para explicarnos cómo habéis desarrollado la creatividad. Bueno, para empezar, muchas gracias. Y la creatividad la desarrollamos desde muchas maneras diferentes, pero la principal fueron vídeos, ya que estábamos confinados y no nos podíamos ver. Hicimos muchos vídeos, pero el principal vídeo que hicimos fue el de agradecimiento a todas las entidades que han ayudado en esta pandemia. Y después hicimos otros vídeos como de cocina, bailar y crear retos para todos los alumnos del instituto.
Y otro vídeo que participó todos los institutos de La Mariña fue el de las Olimpiadas, que consistía en elegir un deporte y hacer el deporte y así crear un vídeo de todos los institutos de La Mariña. Después, a la hora de crear los grupos, tuvimos que tener la creatividad muy en cuenta, ya que teníamos que elegir el nombre del grupo y crear unos carteles diciendo cómo podíamos ayudar cada uno de nosotros en la pandemia. Después, otro de los trabajos que nos mandaron a hacer muy emotivo fue escribir cartas a la gente mayor que estuvo sola durante toda la pandemia. Después, en música, los alumnos de música tuvieron que crear un rap referente a la pandemia y a toda la ayuda que se les estaba ofreciendo. En francés también tuvimos que cantar en diferentes versiones la canción de Bella Ciao por el proyecto de la Casa de Papel. Después, en tecnología, los alumnos han creado un robot que, junto con ese robot, tuvieron que crear un tablero de mesa para crear juegos y para poder aprender. Y después, en francés, también hicimos la papiroflexia referente a la Casa de Papel, como es el origami. Y también en las videollamadas de educación física tuvimos que crear muchos juegos de gestos relacionados con deportes y ejercicios, y así nos ayudó a desarrollar mucho la creatividad y también aprendimos mucho de eso. Experiencia, la verdad que es súper interesante. Podemos pasar el turno a Laura y a Estela de Elche. ¿Están por ahí, no? ¿No están? ¿Recordáis la pregunta? Sí, sí. Venga, pues ahí tenéis. Pues primeramente, a partir de la formación de la Asociación de Alumnos, nos quisimos reunir cada semana todos los que estábamos dispuestos a participar en el proyecto, y cuando nos reuníamos, pues cada uno decía diferentes propuestas y así luego entre todos discutir en cuál era la más apropiada para llevar a cabo. Y después, con respecto a esto, Noelia, la coordinadora, pues estaba siempre con nosotros, pero siempre éramos nosotros los que decidíamos qué hacer y las ideas que se nos ocurrían eran a nosotros. Y bueno, también valorábamos de qué manera podíamos hacer llegar, hacer visible este proyecto a la mayor cantidad de gente posible. Y lo hicimos de muchas maneras. Por ejemplo, cuando se hacían las reuniones de padres en nuestro instituto, algunos de nosotros nos poníamos en el hall y recaudábamos dinero o otros materiales. Y también nos encargamos de la clasificación y de empaquetar los alimentos que nos traían, o ropa, o objetos de todo. Y también recaudamos el dinero para el transporte y hicimos muchas tareas durante las jornadas de abril y en el festival de nuestro instituto. También durante las jornadas solidarias e interculturales promovimos actividades sobre la cultura saharaui. Y esto nos pareció muy interesante porque así todo el alumnado podía conocer esta cultura. Y entre esas actividades hicimos talleres de ENA, el rito del té, las jaimas, de todo. Y yo me acuerdo que en la actividad del rito del té habían mujeres saharauis con nosotros y una de ellas me acuerdo que nos explicó su experiencia en la infancia y lo difícil que lo había pasado en el tema de los estudios. Y esto pues nos impactó bastante a los que estamos escuchándola. Muy interesante. Bueno, ya veo que tanto en Galicia como en Valencia sois hiperactivos haciendo múltiples actividades. Vamos a pasar ahora a Carmen y a Carla desde Fuente de Cantos, que nos van a contar también cómo su proyecto les ha ayudado a desarrollar la creatividad. Hola, pues principalmente hemos desarrollado la creatividad a la hora de llegar a los jóvenes de una manera más cercana y muy dinámica para llamarles la atención,
Además, hemos programado numerosas actividades, como por ejemplo un concurso llamado Otro Reggaetón es Posible, en el que el alumnado de lenguaje y práctica musical de nuestro centro ha creado unas bases de reggaetón y numerosos participantes de nuestro centro y de los alrededores han creado una letra no sexista en torno a esa base. Además, hemos programado también microrelatos y hemos creado presentaciones, carteles que las íbamos pegando por los muros de nuestro centro. Como ya he dicho, utilizamos numerosos recursos como las charlas y talleres para concienciar, y las redes sociales es fundamental para difundir todo lo que hacemos, para que llegue a los colectivos más jóvenes y que la gente se dé cuenta y que se involucre de una manera más amena de lo que hacemos. En general, se trata de unos recursos atractivos y llamativos que llamen la atención del público. Claro, porque pensamos que no es lo mismo transmitir algo tan complejo como la violencia de género y el machismo a personas jóvenes y adolescentes, y tenemos que intentarlo hacer de la manera que nos sea más fácil y que para ellos sea más comprensible. Tenemos que ponernos en su lugar y saber cómo nos gustaría a nosotros que nos transmitieran pues estos conocimientos y de forma pues que les resulten interesantes. Muy bien, ante las dificultades, ¿cómo salvamos esas dificultades? Pues pensando en múltiples soluciones para poder llegar a ellas, ¿no? Y luego desde Salamanca tenemos a Sergio y a Sara, de cuarto de la ESO. Hola. ¿Estáis preparados? Sí. Hola, buenas. Bueno, nosotros, aparte de la ruta literaria que hemos creado al final del proyecto, pues hemos ido haciendo más actividades y la mayoría de ellas pues eran algunas cosas que nos decía nuestro profesor, tipo, tenéis que hacer un vídeo y tal, pero no nos daba pautas como tal, simplemente quería un resultado final y nosotros teníamos que elaborar el resto del proceso. Y eso es lo que nos ha ayudado a mejorar nuestra creatividad y a conseguir desarrollarla. Y ahora mi compañera nos puede dar algún otro ejemplo más. Hemos desarrollado la creatividad a través de muchas actividades, como por ejemplo hemos tenido que crear un vídeo o cualquier otro soporte en el que hablábamos de algún autor literario. Entonces aquí tienes que editar el vídeo y tienes que desarrollar mucho esta capacidad. Otro ejemplo fue el producto final. Crear el mapa y elegir estas imágenes tiene mucho trabajo detrás y tiene mucha edición. Entonces sí que se ha desarrollado la creatividad. Genial. Genial. Evidentemente, cuando os ponen delante cuál es la necesidad que hemos detectado, cómo la podemos salvar y os dicen, os invitan a que creéis vosotros y vosotras los procesos, ahí ya estáis desarrollando todo el talento y toda la creatividad. O sea, genial, los 4 proyectos, estupendo. La segunda pregunta que os lanzo es ¿cómo os habéis sensibilizado vosotras y vosotros con el proceso de aprendizaje-servicio? Es decir, ¿cómo os habéis sensibilizado al revertir lo que estabais aprendiendo dentro del aula a vuestro entorno más inmediato? ¿Y cómo creéis que esos proyectos y ese proceso de aprendizaje-servicio ha podido llegar a transformar el entorno en el que vivís? Si queréis, seguimos el mismo orden que hemos iniciado con Elías Perdouro, con Cristian y con Carla. Pues nuestro proyecto, desde nuestro punto de vista, nos hemos sensibilizado con las necesidades de nuestro entorno y empezando por hacer un vídeo dando las gracias a todas las personas, todas las agrupaciones que ayudaban en la pandemia. No teníamos miedo a enfrentarnos a través de distintas plataformas para intentar ofrecer nuestra ayuda. Y gracias a esto nuestro entorno se vio cambiado y gracias a nuestras tareas a través del instituto, nuestra educación, tanto académicamente como personalmente, se vio enriquecida. Aportamos productos de puericultura a nuestro concello, aportamos alimentos al Banco de Alimentos de la Mariña, que pasó de tener 300 a 700 familias ayudadas. APSA, un
empresa de aquí, también donó pescado. Agrupamos kits de material escolar que llegaron a 23 familias. Después, con las cartas que decía mi compañera, las enviamos a la teleasistencia de la Cruz Roja y se repartieron a 58 personas que necesitaban ese apoyo moral cuando estaban encerradas en casa. Y por último, también hicimos una campaña de recogida de ropa que fue dirigida a Cáritas, a la unidad pastoral de Montañé de Ferrol. Luego, por supuesto que sí, habéis transformado vuestro entorno más inmediato, ¿no? Ya habéis dicho, la pandemia ha aumentado el número de familias que necesitaban recursos y cómo habéis ayudado ahí y habéis provocado que esa situación se viese menos favorecida, ¿no? O sea, por supuesto que habéis cambiado el entorno, muy interesante. Pasamos a la intervención de la Zoya con Laura y con Estela. Sí. Está. Pues mediante charlas durante las horas de tutoría, todos los grupos pudimos conocer a rasgos generales el conflicto saharaui y las difíciles condiciones que tienen allí. Y fue a partir de este momento en el que decidimos involucrarnos en el proyecto para conocer más a fondo la situación. Y una vez estuvimos dentro de la asociación, nos propusimos crear iniciativas para promover la sensibilidad sobre este dicho conflicto. Y además nos gustaría contaros que antes de involucrarnos en todo esto, por ejemplo, nuestros padres siempre nos decían deberíamos de mandarte al Sáhara para que veas, para que valores lo que tienes aquí. Y claro, pues como que no le hacíamos caso. Y ahora, después de conocerlo, no les quitamos la razón porque muchas veces se nos olvida lo privilegiadas que somos y la problemática que tienen allí. Y como nosotros estamos aquí con todas las necesidades básicas, como que no te haces para conocerlo. Y después de conocerlo, pues como que nos ha cambiado el pensamiento y la manera de pensar. Claro, ahora que conocemos las condiciones de vida que tienen allí y todo, pues ha cambiado tanto nuestra mentalidad como la de nuestras familias, porque todas las actividades que hemos estado haciendo la han vivido con nosotras, obviamente. Entonces, ha cambiado nuestro pensamiento, pero de manera positiva, porque también nosotras nos sentimos orgullosas de que pues nos satisface el hecho de haber hecho cosas por ellos y de haber aportado cosas positivas a los saharauis a través de las actividades que estamos haciendo en nuestro centro. Entonces, pues eso, para poder darle voz a este proyecto, tanto a la alumnada de nuestro instituto como a los profesores y a nuestras familias y todo. Entonces, habéis contribuido a que haya más personas en vuestro entorno que conozcan la realidad del pueblo saharaui y estén más comprometidas para poder intentar poner los medios de los que disponemos para solucionar los problemas que allí tienen, que son muchos, ¿no? Y además van aumentando cada vez más. Sí. Estupendo, muy bien. Pues desde el Alba Plata, con Carmen y con Carla. Sí. ¿Os acordáis de la pregunta? ¿Queréis que la recuerde? Nosotros, la verdad es que en la parte presencial del curso pasado, la parte en la que estábamos en el instituto, lo que solíamos hacer eran charlas, talleres, en las que entrábamos en las aulas, en las clases, para informar y concienciar a los jóvenes e incluso también a los profesores y al resto de componentes del centro del problema del machismo, de la desigualdad entre hombres y mujeres y de la violencia de género.
en un principio la forma de sensibilizarnos era darnos cuenta cómo ese machismo y esa violencia no era solamente a grandes rasgos, como en un principio nosotros pues pensábamos, sino que también actuábamos como agentes de cambio y ayudábamos a detectar casos de violencia de género, de relaciones tóxicas, de micromachismo dentro del propio centro, de las propias aulas y en personas muy jóvenes. Entonces eso nos ayudó mucho a darnos cuenta de la magnitud del problema. Cuando nos confinaron y a raíz del confinamiento empezamos a plantearnos hacer esto de forma online. ¿Qué hicimos? Pues denunciar comportamientos machistas a través de las redes, como pueden ser el punto y opino, que se daba mucho en típicas redes sociales como Instagram, etcétera. Y a raíz de eso también hemos conseguido que el entorno de las redes sociales, del centro sobre todo, esté mucho más concienciado con eso y hayamos creado un poco de rechazo hacia estas conductas y que ya no se vea algo tan normal y algo tan familiar el tratar de objetizar a la mujer como se ha hecho, y nos estamos dando cuenta de que estamos consiguiendo transformar nuestro entorno, sobre todo en las redes sociales, y ya os digo, erradicando estas conductas. Y a nivel del centro también lo estamos consiguiendo anulando estos comportamientos de micromachismo y de desigualdad entre hombres y mujeres que muchas veces se daban y nosotros los sentíamos inofensivos, chistes machistas, cosas que se daban de forma muy natural y que ahora estamos creando repulsa hacia ellos. Estamos logrando de que todos, tanto los profesores como los alumnos, estemos muchísimo más concienciados en este tema. Y además estamos pues ayudando y animando a que en nuestros centros se formen nuevos proyectos APS que están siendo impulsados realmente por lo que hemos hecho nosotros, por nuestra iniciativa, y que realmente pues se ponen a abarcar otros muchísimos ámbitos en los que necesitamos tomar conciencia. Entonces, esa es la forma en la que nosotras sentimos que hemos cambiado en ese sentido nuestro entorno. Sí, y algunos de los nuevos proyectos que se están desarrollando, el alumnado de cuarto de la ESO de Economía está desarrollando un proyecto sobre la brecha salarial y además también se está impulsando un proyecto LGTBI. Muy interesante, o sea que no solamente con vuestro proyecto estáis cambiando vuestro entorno porque estáis haciendo que la gente sea más consciente de las actitudes machistas que tenemos e intentar corregirlas, ir cambiando, sino que además habéis extendido el proyecto a otros proyectos distintos, algunos con perspectiva de género, para el colectivo LGBTI, en fin, que es maravilloso también, muy interesante. Pues seguimos con Salamanca. ¿Vale? Con Sergio y con Sara. Vale. Bueno, nosotros nos hemos sensibilizado de una forma un poco más distinta, porque nos hemos dado cuenta que en nuestra ciudad de Salamanca hay un patrimonio cultural y literario muy grande. Claro, nosotros llevamos viviendo aquí prácticamente toda nuestra vida, o literalmente toda nuestra vida, pero nunca nos habíamos fijado en todas esas cosas. Y entonces, cuando vas investigando y vas por la ciudad o de repente miras una cosa, antes pues no te dabas cuenta a lo mejor de que eso significaba algo que tenía que ver con algún autor o con alguna obra que está aquí en Salamanca, y ahora ya sí te das cuenta de eso, y eso es una de las cosas en las que nos ayuda a sensibilizar el proyecto a nosotros. Tanto mis compañeros como yo nos hemos implicado al 100% en este proyecto para lograr el objetivo de crear el mapa y conocer y potenciar el patrimonio salmantino. Tanto ha influido en nuestra ciudad que nuestro proyecto ha estado, bueno, es patrocinado por el Ayuntamiento, por Salamanca Ciudad Saberes, por Turismo y por muchas entidades más. Entonces ha tenido mucha repercusión. Y además el mapa actualmente tiene cerca de 18.000 visitas, y al ser algo que está de forma digital, a pesar de que con todo el tema de la pandemia y demás, pues a lo mejor no se puede venir a visitar Salamanca o tal, pues lo puedes ver si quieres desde casa, y como hemos incluido fotos y demás, pues no te haces una idea exactamente real como es, pero te quedas con algunas cosas. Me parece muy interesante porque ahora tenéis otra mirada hacia vuestra ciudad,
¿no? La paseáis de una forma distinta, descubrís espacios que, aunque son viejos, son nuevos para vosotros porque lo veis con otra mirada y además habéis cambiado vuestro entorno porque habéis creado una nueva plataforma para revisitar Salamanca de una forma distinta, ¿no? Y que se está usando, ya decís que 18.000 visitas, que es una pasada. O sea que es muy interesante. La verdad que se ve con mucha claridad cómo esos proyectos que estáis haciendo, que son muy potentes, van cambiando vuestro entorno, ¿no? Entonces hay que daros la enhorabuena porque sois verdaderos agentes de cambio. Tenemos por aquí algunas preguntillas más. Dirigida a todos, ¿vale? ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de afrontar el proyecto? Que las dificultades pueden ir o por la parte técnica o por la parte social, de a lo mejor rechazo, porque hablo de feminismo y la gente me dice, uy, es que eso no, yo no soy feminista, yo no sé qué, yo tampoco soy machista, o con el pueblo saharaui eso me pilla muy lejos, o con el tema del confinamiento, qué dificultades, ¿no? De no puedo salir de casa, cómo hacemos esto, cómo nos organizamos, o lo que os decía de Salamanca con la parte tecnológica o con las colaboraciones que teníais que encontrar, en fin, un poco una reflexión de cuál es la mayor dificultad que habéis encontrado y cómo la habéis podido salvar. Empezamos por Galicia. ¿Con quién? Sí. Bueno, la principal dificultad de nuestro proyecto fue la comunicación, porque estábamos todas en casa y no podíamos salir. Y en los grupos a veces no había la comunicación que tenía que haber, y con los profesores pues bastante bien, porque los profesores siempre estaban ahí para lo que necesitáramos. Y las otras dificultades a lo mejor eran, sí, todos los trabajos en grupo y eso. Dificultades, problema técnico, pero gracias a los docentes que estuvieron ahí día tras día trabajando y haciendo lo posible por estar comunicados con nosotros, entre nosotros nos hacíamos lo posible por estar comunicados y gracias al trabajo de todos pudimos sacar el proyecto adelante y pudimos hacer el maravilloso proyecto que nos proponían nuestros docentes. O sea, que la principal dificultad en principio era la comunicación, pero habéis salvado pues creando, imagino, que otros canales de comunicación que os han ayudado a cooperar y a trabajar en equipo, ¿no? Fenomenal, muy bien. Y en el caso de Elche, con Laura y Estela, ¿qué dificultad os habéis encontrado vosotras al poder desarrollar el proyecto con el pueblo saharaui? Bueno, nosotras en un principio no hemos tenido así grandes dificultades porque siempre que ha salido alguna idea o actividad para hacer alguna propuesta, siempre hemos colaborado todos y no se ha puesto ninguna pega por parte ni de profesores ni de alumnos. Entonces, lo único que sí que nos afecta bastante ha sido el no poder ir este año a visitarlos, porque teníamos muchas ganas, pero con todo el tema del COVID y tal, pues la verdad es que no se puede. Pero iremos. Bueno, esa es una dificultad que se puede salvar con el tiempo y sin la pandemia. Espero que sí. Sí, genial que no hayáis encontrado grandes dificultades. ¿Y Carmen y Carla? ¿Qué dificultades habéis encontrado vosotras? Nosotras la verdad es que el tema que realmente tratamos, el feminismo, el machismo, la violencia de género, son temas que en nuestra sociedad generan mucha controversia. Hay que saber tratarlos y hay que saber hacerlos de una forma en la que se pueda llegar a todos y de una forma que nadie se sienta ofendido y que no se generen conflictos por nuestras charlas ni por nuestros talleres. Entonces, una de las dificultades más grandes que hemos encontrado ha sido esa, el tener que recurrir a nuestra creatividad y a nuestra imaginación para hacerlo llegar de una forma neutra, de una forma de no meternos en terrenos que tampoco nos incumben, para no generar en ese sentido ningún rechazo por parte del alumnado y que se entienda realmente lo que nosotros pretendemos, que es buscar la igualdad y conseguirla sobre todo en estos ámbitos, en los ámbitos escolares y en los ámbitos de más pequeños a más, en ese sentido, ir creciendo e ir desarrollándonos de esa manera. Entonces, ha sido una de las dificultades que yo creo que hemos encontrado. Sí, además, otra de las dificultades con las que nos encontramos fue durante el confinamiento. No queríamos desaparecer y nos apoyábamos en las redes sociales para darle a entender a todos que estábamos ahí
y que en cualquier momento les podíamos ayudar, derivando a los especialistas a través de virtualmente. Exacto. Y también creamos un vídeo para dar apoyo. Y todas las charlas que teníamos programadas, pues las intentamos hacer de forma online. Entonces, aunque se nos han presentado esta serie de problemas, pues yo creo que hemos sabido solventarlos. Muy bien, os habéis reinventado con nuevos canales de comunicación para que estuvieseis presentes en un momento que además para el tema de la violencia ha sido un momento muy duro también, ¿no? Sí que lo ha sido. Muy interesante, sí, muy interesante. Y por último, con Sergio y con Sara, ¿qué dificultades os habéis encontrado allí en Salamanca? A ver, yo creo que la mayor dificultad que hemos tenido ha sido a la hora de desarrollar el mapa, porque es una cosa que hemos tenido que hacer desde cero y no hemos tenido ninguna referencia como tal en la que poder fijarnos para hacerlo a partir de ahí. Y de hecho tuvimos varias propuestas, y como por ejemplo hacer una app o tal, pero al final decidimos esa que creemos que es la mejor, porque no solo es como quede, sino también no tenemos el material o la ayuda económica que necesitamos para realizar algún otro tipo de forma de representar nuestro mapa. Además, otra de las dificultades fue buscar esa información que iba a estar en el mapa, escribirla correctamente y que fuera real, ya que hay muchos monumentos muy importantes en la ciudad de salmantina que mucha gente no conoce y es necesario hablar de ello. Muy interesante. O sea, que lo positivo que sacamos es que todas las dificultades las afrontamos y tratamos de salvarlas con creatividad, con esfuerzo, con mucho trabajo. Muy bien, muy interesante. Pues tengo otra preguntilla. ¿Qué consideráis que ha cambiado en vosotras y en vosotros desde el inicio del proyecto hasta ahora, una vez terminado? O aunque no esté terminado del todo, podemos decir que hay una fase que ya ha terminado. ¿Qué ha cambiado en vosotras y en vosotros? Empezamos con Cristian y con Carla. Pues, desde mi punto de vista, nosotros creo que ha cambiado la percepción de las redes sociales. Porque teníamos las redes sociales como un medio de comunicación con otra gente, pero no un medio de comunicación masiva, de comunicación a través de difusión más bien. Es un medio de difusión que podemos utilizar para difundir mensajes de agradecimiento, mensajes de apoyo y mensajes de cualquier tipo cuando sea necesario. No es solo para sacar la foto y posar. Las redes sociales las podemos utilizar a nuestra disposición. Y otra de las cosas que nos cambiaron fue la idea que teníamos respecto a la ayuda que necesitaban las otras personas. No éramos conscientes de la ayuda que necesitaban anteriormente y que ahora durante la pandemia necesitaban el doble de ayuda, porque mucha gente se quedó sin trabajo y no tenían los recursos que tenían antes. ¿Vale? También hemos cambiado nuestro aspecto de pensar a la hora de ver el trabajo de los docentes, que como vemos estuvieron haciendo lo posible y lo imposible por poder comunicarse con nosotros, por poder seguir un proyecto con falta de comunicación, por poder seguir apoyándonos en nuestra educación y por poder seguir adelante. Muy interesante porque efectivamente vosotras y vosotros que sois muy jóvenes y utilizáis mucho las redes sociales, normalmente la utilizáis mucho para el postureo, ¿no? La pose, la foto, ¿no? El salir guapo, guapa, el decir que bien me lo estoy pasando, no sé qué, y de repente descubrís que tienen un gran potencial para comunicar, para prestar ayuda, para buscar recursos, y lo veis de otra manera, es muy interesante. Y lo que decíais de que ha cambiado vuestro concepto de la realidad de vuestro entorno, de que no erais muy conscientes de que realmente al lado vuestro había familias con menos recursos y que pasaban dificultades, y que la pandemia lo que ha hecho ha sido aumentar esas dificultades. Entonces también es muy interesante eso. Y decía también Cristian el tema del papel del docente, ¿no? Que siempre está bastante menospreciado en esta sociedad, ¿no? Y darle valor al trabajo que hacen, al esfuerzo que han hecho, de estar conectados con vosotros y con vosotras, imagino que de animaros, de potenciar el trabajo que estabais haciendo. Es muy interesante todo lo que habéis dicho.
Seguimos con Laura y con Estela. Sí, pues a nosotras, como hemos dicho antes, nos ha cambiado la manera de pensar, la manera de valorar las cosas, de compartir, ayudar en todo lo que nosotras podamos. Lo que esté en nuestra mano también. Claro. No todo lo está. Y a la hora de tomar las decisiones, pues hemos sabido ponernos de acuerdo, que antes a lo mejor nos costaba un poquito. Y hemos madurado en ese aspecto. Sí. Cuando hacíamos las reuniones en la asociación y todo esto para proponer ideas y todo, pues hemos sabido coordinarnos bien entre todos. Pero sobre todo la manera de pensar hacia lo que tenemos y lo que no tenemos. Muy interesante, porque os ha ayudado a desarrollar habilidades sociales para mejorar el trabajo cooperativo, ¿no? La colaboración entre compañeras y compañeros, la toma de decisiones, el saber por qué objetivo estabais juntas, qué es lo que queréis conseguir. Y luego ha cambiado también vuestra percepción de la realidad. No solo a nosotras, sino pues a profesores también, a diferentes alumnos, a las familias y a nuestro entorno, básicamente. Claro, porque habéis hecho un efecto multiplicador de sensibilidad hacia unas realidades que son muy duras y que nada tienen que ver con la nuestra, ¿no? Que porque yo he nacido en Elche tengo muchos privilegios y otra persona porque nace en el Sáhara no tiene esos privilegios, ¿no? Hacer esa reflexión es muy interesante. O sea, que sí os ha cambiado. Bueno, ¿seguimos con Carmen y con Carla? Sí, pues nuestro proyecto también nos ha ayudado a lograr la sonoridad entre las chicas, ya que encuentran apoyo en nosotras y cosas que a lo mejor se sienten cohibidas a la hora de contárselo a algunos familiares o a sus propias amigas, vienen a nosotras para solventar los problemas que les surgen. Además, el proyecto nos ha ayudado a desarrollar nuestra capacidad a la hora de hacer presentaciones, de expresarnos en un público. Y en nuestro entorno, tanto profesorado como el alumnado, es mucho más consciente aún de los micromachismos y también actúan como agentes de cambio, aunque no estén en la Comisión Atenea, para erradicar esos micromachismos. Incluso nosotras, pues a nivel personal, nos sentimos mucho más formadas, mucho más seguras de nosotras mismas a la hora de hablar, de exponer lo que hacemos, porque te genera mucha confianza ver que tu proyecto realmente está siendo apoyado y que realmente, en ese sentido, lo que tú haces gusta a las demás, les resulta atractivo, les resulta algo bastante interesante y a nivel de conocimiento te enriquece de una manera, la verdad, que bastante grande, porque tener en cuenta que nosotras tenemos que formarnos primero para después poder transmitir esos conocimientos a los demás. Entonces, es muy enriquecedor para nosotras el proyecto y también a nivel del centro y de la gente que nos rodea. Claro, en eso coincidís también con vuestras compañeras de Elche cuando decían que han mejorado sus habilidades sociales, vosotros también, porque os han dado una formación que os han empoderado, habéis fortalecido, habéis ganado seguridad en vosotras mismas y sabéis ya cómo utilizar mejores técnicas de comunicación, hablar con seguridad, con confianza. Es muy interesante y cómo además va revertiendo todo eso que hacéis en vuestro entorno más inmediato, que os tienen como referentes, que se dirigen a vosotras cuando tienen algún problema, os ven ya como un agente de ayuda, ¿no? Y eso pues evidentemente hace que tú cambies, ¿no? Tú personalmente. Muy interesante también. Y Sergio y Sara. Bueno, pues también decir lo que dije anteriormente, que es otra forma de ver nuestra ciudad, porque ahora te das un paseo y pasas por sitios que has pasado toda la vida, pero los ves de otra forma. Claro, hay sitios que, por ejemplo, pues ya lo sabías, porque es algo que ya lo sabe todo el mundo, por ejemplo, alguna estatua o cosas que han pasado en la Plaza Mayor, etcétera. Pero ahora sabes más cosas nuevas o cosas que muy poca gente sabe. La verdad es una forma bastante interesante de ver Salamanca. También la importancia del trabajo en equipo, puesto que si no hubiéramos trabajado en grupos cooperativos, el proyecto no se hubiera llevado a cabo, porque necesita un gran trabajo y mucha cooperación. Otra cosa que nos ha ayudado a fomentar es el uso de las tecnologías. Hemos aprendido a hacer un portfolio, una webmix, muchísimas cosas más que de otra forma, aprendiendo de un libro, no hubiéramos podido hacer.
Muy interesante. Coincidís también todos en el tema de las habilidades sociales, de que habéis ganado competencias que os han ayudado a trabajar mejor en equipo, a saber organizarnos de mejor forma, y luego la competencia tecnológica, ¿no? Que es muy interesante también. Bueno, en el chat van saliendo preguntas también. Os paso una para el Alba Plata, ¿vale? Respecto al proyecto feminista de igualdad, ¿habéis encontrado resistencias o dificultades en personas para elaborar este trabajo? Bueno, esta pregunta es parecida a la que hablábamos antes, pero si queréis comentar algo de algunas personas dentro incluso de vuestros compañeros o compañeras de clase o profesorado, de vuestra familia, que os diga, pero estáis locas, que estáis trabajando en eso, si el feminismo es igual que el machismo, y os dicen conceptos así que tú dices, madre mía, tengo que sacar el manual. Exactamente, nosotros la verdad es que a la hora de dar las charlas sí que encontramos pues alumnos más reticentes a comprender esta postura, no queremos tampoco inculcarla, simplemente que la comprendan y que ellos decidan y sean libres de asimilar la información que ellos decidan. Además, nosotras, pues eso, nos encontramos con alumnos que se muestran un poco negativos ante lo que nosotras decimos. Lo que intentamos con esas personas es no forzarlas y intentar pues involucrarlas en nuestros proyectos a la hora de decir, bueno, pues vamos a hacer un vídeo, ¿queréis participar? ¿Queréis entrar más adentro para que ellos vean en profundidad realmente lo que es y lo que va detrás de todas las charlas que nosotros damos y todo, para intentar que se pongan un poco en nuestro lugar? Entonces lo que hacemos es eso, intentar luchar por la empatía y conseguir que nos comprendan, que nos entiendan. Eso es más o menos las dificultades que encontramos. Sí, además parte del alumnado piensa que solamente luchamos por el bienestar de la mujer, y es necesario recalcar que lo que queremos es lograr un clima de igualdad y buen género, tanto entre hombres como entre mujeres. Claro, y eso lo logramos aclarando muchos conceptos, porque a la hora del feminismo la gente tiene ideas muy erróneas y entonces nos toca siempre pues tirar de una tabla de conceptos de feminismo, sororidad, etcétera, para que realmente sepan lo que son las cosas y sepan de lo que están hablando y puedan hablar en ese sentido con propiedad y ya ahí pues decidir lo que pensar. Exactamente, y además hacer también una reflexión sobre cómo el machismo le afecta muy negativamente a los hombres también, ¿no? Que también lo sufren. O sea, que muy interesante. Tenemos otra pregunta para el proyecto del Sáhara. ¿Creéis que vuestro proyecto ha calado en los compañeros y compañeras de vuestro instituto y ahora conocen mejor la problemática del Sáhara? O sea, completamente. Nosotras tenemos amigas que sí que les ha afectado, y otros compañeros del instituto también. Sí, pero también pensamos que antes de este proyecto, el alumnado, yo pienso que no estaba tan enterado, tan enterado de todo lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que a partir de eso también muchos más alumnos se han conocido la situación. Eso. Sí. Claro, han conocido una realidad que a lo mejor como el Sáhara está allí por África, ¿no? Que es como eso está muy lejos, me pilla un poco lejos, ¿no? Muy interesante. Bueno, alguna preguntina más tenemos. Para Perdouro, estáis por ahí, ¿no? ¿Creéis que vuestro trabajo os ha ayudado a conocer más la realidad económica y social que ha generado la pandemia mundial que estamos viviendo? Nuestro trabajo nos ha ayudado a saber la realidad económica durante la pandemia. Pues, como ya hemos hablado, el Banco de Alimentos de la Mariña, por ejemplo, ha aumentado de 300 a 700 familias a las cuales, gracias a nuestras tareas y gracias a nuestro esfuerzo, pudimos ayudar donando alimentos. Por otra parte, las familias del pueblo, ya no de la Mariña, también tenían necesidades y las cuales pudimos cubrir gracias a la ayuda tanto del centro, con remuneraciones económicas, tanto del concello, con kits de higiene personal, de policultura de alimentos, y gracias a Cáritas para la recogida de ropa. Genial. Entonces está claro que sí, ¿no? Que
que claro que vuestro trabajo ha ayudado a que la gente sea más consciente de la realidad que viven ciertas familias y las necesidades que existen y que se han generado. Para la Milagrosa, otra pregunta hay por aquí en el chat. Recopilar datos sobre escritores y escritoras con respecto al callejero de la ciudad, ¿os ha motivado a leer y saber más sobre dichos personajes? O sea que el hecho de ir redescubriendo aspectos literarios en la ciudad os ha hecho que digas, oye, este escritor no me he leído nada, voy a leer, o esta obra no la he leído, voy a leerla. ¿Ha provocado eso en vuestro grupo de bueno, clase? a la hora de conocer o volver a repasar algunas obras o algunos autores, pues leer obras, no sé, personalmente yo alguna cosa sí he indagado y tal, pero a nivel del resto del alumnado no lo sé. Pero de todas formas hemos tenido que investigar y tal y nos ha llamado la atención algunas cosas porque no las sabíamos y pensábamos que era una forma distinta o no. Y otras cosas que nos han impactado mucho porque no pensábamos que hubieran pasado. Además, vino aquí a darnos una charla el autor Jambrina, así que a mí, por ejemplo, sí que me ha potenciado la lectura. Muy interesante. Imagino que como a ti, a más compañeros y compañeras de clase, ¿no? Y el hecho de tener el autor allí en vuestra aula ha debido de ser algo muy importante, ¿no? Para vosotras y para vosotros. Genial. A ver, otra pregunta por aquí. De todo el proceso vivido, y esta va para los 4, ¿vale? ¿Qué es lo que más valoráis? El aprendizaje de los conceptos, de los contenidos, de la parte tecnológica, de los procesos de comunicación, el trabajo cooperativo que ha generado en vuestros grupos de clase o la repercusión social que han tenido vuestros proyectos. Empezamos por Cristian y Carla. Sí, todo lo que dijiste nos ha ayudado a pensar en eso y sobre todo lo de la cooperación en los grupos, que los grupos al hacerlos los docentes a lo mejor no teníamos tanta relación como otras personas tenían con los demás, entonces eso nos ha ayudado a conocernos más entre nosotros y sobre todo a la colaboración entre todos los grupos. Y también había muchas tareas en las que teníamos que cooperar todos los grupos, canjeando puntos y así poder conseguir, por ejemplo, el vídeo de agradecimiento a todas las entidades y eso ayudó a la cooperación entre todos los grupos y la comunicación sobre todo. Y también... Ay, perdón. Y además... aprender los conceptos que teníamos que dar en cuarto de la ESO en aquel momento nos ayudó a estar ahora en primera de bachiller y no venir sin tener idea de los conceptos. Entonces nosotros lo que más quitamos de esta experiencia es que aprendimos ayudando a todas las personas que lo necesitaban. O sea que por un lado el proceso de aprendizaje, de ir adquiriendo los contenidos que tenéis que aprender por estar en cuarto de la ESO, y luego además imagino que esa cooperación entre los grupos habrá estrechado más las relaciones que teníais con vuestros compañeros y compañeras, ¿o no ha sido así? Claro, con lo cual la amistad, ¿no?, puede salir más fortalecida, os conocéis más, habéis pasado tiempo juntos haciendo algo que es un bien común y eso también estrecha muchas relaciones, muy interesante. A ver, Laura y Estela. Pues a nosotros lo que más valoramos es el hecho de que hayamos conseguido que otra gente lo conozca, el conflicto que hay allí y las necesidades que les hacen falta. También lo que hemos dicho antes de que nos haya cambiado a nosotras el pensamiento y haber madurado ante esto. Y básicamente... Sí. Bueno, y yo aporto otra cosa, porque yo creo que habéis aprendido a organizar eventos, con lo cual a partir de ahora, cada vez que haya que organizar un evento, estáis ahí dispuestas, porque ya sabéis lo que es planificar y diseñar. Sí, porque no lo habíamos hecho antes y poco a poco pues sabemos incluso organizarlo solas, sin ayuda de... Y también el trabajo que lleva, que muchas veces lo vemos desde fuera y no parece tanto, pero al estar involucradas es como que hemos visto el trabajo que lleva que algo se vea bien desde fuera.
y eso lo valoramos y lo agradecemos. Exactamente. Exactamente, para hacer una actividad pequeñita parece, pero hay mucho trabajo detrás y eso también lo habéis aprendido. Eso forma parte de los contenidos que tenéis que aprender fuera del currículo y es algo muy interesante que os viene muy bien en vuestra vida personal y profesional cuando estéis trabajando, ya veréis, lo vais a agradecer un montón. Venga, y seguimos con Carmen y con Carla. Pues para nosotros definitivamente lo más importante ha sido la repercusión social que ha tenido pues, nuestro proyecto, ya no solo a nivel del centro ni a nivel de nuestro entorno, sino también a una mayor escala a nivel de los propios ayuntamientos de los municipios, talleres hacia otros colectivos, por ejemplo, adultos, incluso compartiendo charlas y reuniones con la Fundación Anabela y con otras muchas especializadas en la materia que realmente nos han hecho darnos cuenta de que somos capaces de conseguir esto y de que podemos cambiar un montón de cosas y que poco a poco vamos cambiando en todas nuestras zonas, ya no solo, ya he dicho, en el centro, sino que vamos concienciando más allá de nosotros. Además, también hemos tenido charlas en otros centros de por aquí cerca y entonces, pues, nos hace darnos cuenta de eso, de la repercusión social que estamos teniendo por aquí, por nuestra zona y que la verdad es que la consideramos muy importante para nosotros también a título personal. Además, estamos desarrollando numerosas habilidades sociales, técnicas también, y nos hemos ganado la confianza de numerosas entidades que nos han apoyado mucho a seguir con nuestro proyecto. Y a raíz de pues eso, vamos la repercusión que está teniendo en todos los entornos. Exactamente, la repercusión social, que es súper importante, y además el aprendizaje de esas habilidades sociales, que es algo que os va a venir muy bien a nivel personal y a nivel profesional, o sea, a nivel académico, en todo, ¿no? Es algo estupendo y maravilloso. Y seguimos con Sergio y Sara. El proyecto para todos ha sido una experiencia muy enriquecedora de muchas formas. Por ejemplo, a nivel tecnológico hemos aprendido a crear una página web, ahí generando nuestro portfolio. Y no solo eso, sino que también hemos aprendido a expresarnos de otra forma o a saber recopilar información de una forma más profesional. También valoramos mucho el método de aprendizaje, ya que de otra manera, como son clases normales, no hubiéramos aprendido estos valores que hemos aprendido. Y a nivel de grupo también ha sido algo muy positivo, porque hemos sido capaces de generar una mayor compenetración entre nosotros y capaces de solventar problemas que a lo mejor de forma individual nos hubieran sido más difíciles. Exactamente, que no solamente habéis aprendido conceptos literarios que estaban dentro de la asignatura que teníais que cursar, sino que habéis aprendido a trabajar en grupo, a coordinaros, ha fortalecido las relaciones que tenéis entre vuestros compañeros y compañeras y habéis aprendido porque estabais muy motivados y muy estimulados, estabais disfrutando haciendo lo que estabais haciendo, seguro, ¿no? Genial. Pues tenemos por aquí otra preguntilla para las 4 clases, ¿vale? ¿Consideráis que habéis contribuido a cambiar el mundo? ¿Y en qué creéis que habéis contribuido a cambiar el mundo? Y hacemos la misma ronda. Estamos con Cristian y con Carla. Sí, efectivamente, yo creo que todos hemos ayudado a cambiar el mundo y sobre todo nuestra perspectiva a la hora de ver las cosas. También, aparte del mundo, mejoramos nuestro clima de convivencia con los profesores y con los alumnos y también tuvimos muchísima empatía a la hora de hacer el trabajo, claramente, por ayudar a todas las personas que lo necesitaban y sobre todo colaborando con muchas entidades que también, gracias a nosotros, tuvieron la conciencia de cómo estaba la situación en la pandemia mundial. Y sobre todo, mejoramos en los valores como personas. Así que nos ayudamos a nosotros mismos, sobre todo a concienciarnos más de todo y a las personas que estaban a nuestro alrededor, como pueden ser nuestras familias, amigos, compañeros, profesores. Y efectivamente, en resumen, nos ayudó este proyecto a crecer como personas. Y efectivamente nos ayudó como personas. Pero aquí queremos hacer un pequeño homenaje a nuestros docentes, porque sin ellos no podríamos haber crecido como personas. Entonces voy a avisar, si me están escuchando los de la otra clase, que se vengan para aquí nuestros profesores.
Eso, la tarde, qué bueno. ¿Esto lo teníais ya preparado o qué? Karina Parga, Miruca Parga, María José Pardiñas, Manuel Lozano y Dolores Otero, que la mayoría no pueden estar aquí, pero les vamos a dar un aplauso a Miruca y a Karina, que se pongan en cámara, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, está claro que habéis ayudado a cambiar el mundo porque piensa globalmente y actúa localmente y lo que hacéis vosotras y vosotros es un efecto multiplicador. O sea, si vosotras habéis conseguido más recursos para las familias más desfavorecidas en un momento muy determinado, quiere decir que podéis conseguir cualquier cosa, que ante cualquier injusticia os vais a volver a movilizar. Y luego que efectivamente habéis tenido el apoyo de vuestros profesores y profesoras que han sido importantes, por lo que estamos viendo, para el desarrollo de vuestro proyecto. Muy bien, estupendo. Pues seguimos con Laura y con Estela. Siendo sincera, yo creo que aún queda mucho para cambiar el mundo sobre este tema, pero creo que con proyectos como este seguro que lo conseguimos y que queda un largo camino, pero por algo se empieza. Y yo creo que estamos en el camino y seguro que lo conseguimos. Totalmente que estáis en el camino. En el momento de que la gente empieza a hablar del conflicto que hay en el Sáhara, ya estáis en el camino. Claro. Ya estáis provocando un cambio. Cuando no se habla es cuando no hay cambio. Eso es muy interesante. Y Carmen y Carla. Y nosotras también pensamos que podemos cambiar el mundo, pero obviamente nuestro proyecto es algo pues muy a nivel local. Lo que hemos dicho antes, piensa localmente para cambiar globalmente. La verdad es que es eso, estamos sintiendo que estamos contribuyendo mucho, que estamos poniendo nuestro granito de arena y que realmente estamos consiguiendo un cambio. Entonces pensamos, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder llegar a cambiar el mundo con ayuda de todos? La verdad es que con la cooperación, pues yo creo que podríamos conseguirlo. Sí, a través de pequeños actos nos estamos logrando la conciencia de todo el mundo sobre este problema de actualidad. Y nada, también queremos dar las gracias a nuestro profesor de Economía, Pedro, por ayudarnos a haber hecho tantos vídeos del proyecto. Y que gracias a todo esto, pues está ayudando a contagiar también otros centros que nos están pidiendo pues recursos, etcétera, para comenzar una comisión Atenea en los otros centros de aquí alrededor, para seguir con el cambio y para poner ellos también su granito de arena. Sí, y además, aunque Pedro ya no esté aquí, pues está ahí y nos está ayudando en nuestro proyecto. Genial, estupendo. Pues estáis cambiando el mundo, evidentemente, porque además los grandes cambios empiezan por una misma y por uno mismo, con lo cual lo estáis consiguiendo. Y Sergio y Sara, ¿cómo creéis vosotros que vuestro proyecto contribuye a ese cambio o a esa mejora? Bueno, Salamanca, uno de los motores mayores que tiene a nivel económico es el turismo. Y a nivel de turismo ha sido algo muy importante porque era una cosa que no tenía la ciudad. Y de todas formas, por ejemplo, turismo lo tiene ya en su página y la Ciudad de Saberes también lo tiene. Entonces ha sido algo bastante importante y nuevo. Además, también hemos demostrado que no solo somos unos simples alumnos, sino que también tenemos interés por nuestra ciudad y por potenciarla aún más. Como motor económico de la ciudad también, es muy interesante. Fenomenal, muy bien. Pues hay otra pregunta por aquí que va dirigida también a los 4 grupos. ¿Creéis que estas iniciativas hacen que se fomente el espíritu crítico entre los y las jóvenes? O sea, que estos proyectos que habéis desarrollado, ¿creéis que en vosotros y en vosotras ha fomentado el espíritu crítico, el ser capaces de tener información para poder dar vuestra opinión y crear esa opinión en vuestro entorno, sensibilización, etcétera, etcétera? Cristian y Carla. Lo creemos, porque aparte de estar aprendiendo, nos estaban enseñando a pensar por nosotros mismos, que es una cosa que hace demasiada falta que se enseñe.
la docencia nos enseña lo que hay en el libro. Pero este proyecto nos ha ayudado a que nuestros docentes y nosotros tuviéramos una comunicación diferente a la de un aula. Es decir, que pudiéramos empezar a pensar por nosotros mismos, opinar de las cosas, intentar dar nuestras opiniones, dar ideas. Las ideas se intentaban llevar al cabo. En definitiva, sí. Sí. Y sobre todo, con esto nos ayudaron a sensibilizarnos con nuestro entorno y con los docentes y sobre todo con el proyecto en sí. Entonces, todo este proyecto nos dio unos valores muy grandes para seguir avanzando como personas y ayudando a la gente. Genial, claro que sí. Muy bien, muy interesante. Seguimos con Laura yo y pienso Estela. que sí, como han dicho los compañeros anteriores, tanto nosotras como los demás nos ayuda a poder abrirnos y mostrar nuestra opinión, ser críticos y a las personas que les cuesta un poco más serlo, pues ayudarles también a serlo. Muy bien. Claro, yo a mis alumnas siempre les digo alumnas porque solo tengo alumnas, no hay chicos en los ciclos formativos donde yo doy clases, siempre les digo que nadie les diga qué es lo que tienen que pensar, ¿no? Sí, además, pues que tengáis también ser criterio capaces un poco de conocer más allá de lo que damos en la materia que damos en una clase, que conozcamos más lo que ocurre fuera, porque también es la vida. Es Claro. muy importante. Totalmente, es la vida, totalmente. Carmen y Carla. Sí, pues nosotros también nos centramos un poco en dar los conocimientos necesarios para quitar nuestro propio pensamiento, nuestra propia opinión y que seamos críticos con todo lo que escuchamos, con todo lo que nos cuentan y sepamos diferenciar de la información que realmente queremos creernos y la que no. Entonces, nosotras pues nos centramos en eso, en dar esos conocimientos para que luego cada uno pueda hacer con ellos lo que crea conveniente. Sí, además la educación es un derecho humano que se tiene que dar y si no hay educación no podemos contribuir a un cambio para nuestra sociedad. Tenemos que darles la educación en la igualdad para que ellos ya pues puedan decidir lo que pensar y lo que no. La educación pues es lo que va a conseguir cambiarlo todo. Exactamente, dotar de herramientas a la gente para que pueda tener ese espíritu crítico, ¿no? Ese ejercicio de reflexión y pensar por sí mismo. Muy bien. ¿Y Sergio y Sara? Pues yo creo que sí hemos sido críticos porque a la hora de recopilar toda la información tiene que ser real para que esté en el proyecto. Entonces, sí, hemos sido críticos. Y luego también a nuestra sociedad le estamos enseñando otra forma de ver lo que tenemos entre las paredes de nuestra ciudad, ya que a pesar de que es algo muy importante y es algo culturalmente que ha sido unos hechos muy importantes, pues hay mucha gente que no lo conoce. Entonces le estamos mostrando al mundo cosas que poca gente sabe y es otra forma de ver la ciudad, tanto para el turista que viene a visitarla como para el propio ciudadano de Salamanca. Claro, es muy interesante, es otra visión, otra forma de mirar la ciudad desde otro punto de vista distinto, ¿no? Y eso también lleva consigo otro ejercicio de reflexión, otro de espíritu crítico, ¿no? Pues tengo otra pregunta por ahí. ¿Qué le diríais a otros alumnos que temen perder mucho tiempo personal en este tipo de proyectos? Es decir, que cuando llega un profesor o una profesora y os propone hacer una iniciativa de este tipo, que algún compañero o compañera vuestra dijese, uy, no, porque no vamos a trabajar los contenidos tan importantes que tenemos que dar en cuarto de la ESO para pasar a primero de bachillerato o ese tipo de cosas. Empezamos con Cristian y con Carla. ¿Qué le diríais a este tipo de alumnado? Yo le diría que inviertan todo el tiempo posible en este proyecto porque van a crecer como personas, como ya dije antes, y sobre todo con las personas que están a su alrededor. Que nosotros al principio también decíamos,
uy, qué pereza hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, pero después al ir haciendo tareas y todo y ver que aprendimos ayudando a las personas que más lo necesitaban, pues te reconfortas a ti misma y sobre todo reconfortas a tu familia, y a los docentes, pues para los docentes es un orgullo muy grande hacer esto. Y que las cosas a veces no son lo que parecen, que podemos pensar que no estamos dando la materia que teníamos que estar dando, que no estamos dando los contenidos que teníamos que estar viendo, pero con una sencilla tarea puedes dar todo el contenido de un tema y lo estás aprendiendo de forma lúdica, de forma dinámica y, lo más interesante, sin aburrirte. Claro, que parece que como nos estamos divirtiendo no estamos aprendiendo, ¿no? Y es todo lo contrario. Aprendo más, me estimulo más, estoy más motivado para el aprendizaje, es muy interesante. A ver, teníamos por aquí a Laura y Estela. ¿Qué le diríais vosotras a estos compañeros? Yo les diría lo primero que la pereza no sirve para nada, porque si todos dijéramos que nos da pereza, nadie haría nada y no solucionaríamos nada. Entonces, hay que ponerse, hay que aplicarse un poco y dar lo mejor de cada uno, porque no solamente se aprende con las materias del instituto, incluso me atrevería a decir que se aprende más con estas cosas, porque es la realidad, o sea, es un día a día, la vida de las personas, es la realidad, lo que cuando salgas del instituto vas a tener que vivir y vas a tener que saber y aprender. Claro, incluso cuando salgamos del instituto, que por ejemplo a nosotras nos queda ya muy poco en el instituto, pues yo creo que de aquí nos iremos recordando muchas cosas, porque hemos hecho muchas cosas en el instituto y una de ellas pues este proyecto con mucho orgullo de haber conseguido lo que hemos conseguido con esto. Claro, es muy interesante además lo que decís, porque trabajar en estos proyectos implica un esfuerzo extra, siempre. Y claro, ese esfuerzo extra se ve premiado con los resultados del propio proyecto, con la interacción entre compañeros y compañeras, con el conocimiento de otras entidades, de otras personas, de fuera del centro. Muy interesante. ¿Y Carmen y Carla? Nosotros estamos bastante de acuerdo con nuestras compañeras de Elche, porque realmente es eso, son proyectos muy enriquecedores que te hacen crecer también como persona, y no solo importa, como ya han dicho, los conocimientos que demos en las materias del instituto, sino también cómo somos capaces de crecer personalmente, de conocernos mejor a nosotros mismos, de conocer nuestro entorno y de saber cómo generar cambios en él. Es algo muy enriquecedor a nivel personal, y que la verdad es que esa parte del tiempo que nosotros invertimos en esto es parte de nuestro tiempo que invertimos en algo que nos gusta, algo que realmente nos llena por dentro y que nos hace pues sentirnos más plenos y mejor con nosotros mismos. Además que nosotros pues somos un grupo muy numeroso y muy comprensible en ese sentido. No siempre están los mismos encargados de las mismas cosas, somos muy versátiles a la hora de generar, por ejemplo, presentaciones, charlas, etcétera, y siempre intentamos pues repartirnos el trabajo de manera más equitativa posible y de la manera pues que genere menos peso en ese sentido. Muy bien. ¿Y Sergio y Sara? Pues yo les diría que se implicaran al 100% en el aprendizaje de proyectos, porque además de aprender la literatura, aprendes otros muchos valores de una forma más dinámica y mucho más enriquecedora y divertida. Además, de por sí, el ser humano es un ser social y vivimos en una sociedad, y al estar en un proyecto en el que colaboramos cooperativamente, pues estamos, a la vez que estamos aprendiendo algunas cosas que no solo es lo que viene en el libro, son cosas que en un futuro nos van a servir para algo, por ejemplo, trabajar en equipo o tal. Y de todas formas, otra cosa muy positiva es que en un futuro tú a lo mejor no te vas a acordar de lo que aprendiste en una clase de literatura normal o lo que entraba en un examen. En cambio, tú luego vas dentro, yo qué sé, de 5 años, que ya no estaremos en el instituto nosotros, y dirás, bueno, pues me lo pasé muy bien haciendo este proyecto, tal no sé qué, o me gustó mucho. Es una experiencia muy enriquecedora también a ese nivel. Totalmente. Lo que habéis aprendido con estos proyectos que estáis desarrollando no lo vais a olvidar en la vida. Y luego el enriquecimiento personal que tenéis ahora lo vais a revertir a nivel profesional cuando empecéis a trabajar. Totalmente. Y queda ya, nada, 2 minutos, pero es que nos lanzan una última pregunta, ¿vale?
y a ver si en 2 minutos nos organizamos y podéis responder todas y todos. ¿Qué consejo le daríais a los y las profesoras para hacer una escuela mejor? Ahí es nada. Cristian y Carla, a ver, ¿qué consejo le daríais vosotras, bueno, vosotros, a vuestros profes para que construyan una escuela mejor que la que conocemos hoy en día? Simplemente recalco lo que ella dice anteriormente, que no se centren solo en dar una materia, que enseñen a pensar, a opinar y tener un criterio propio. Sí, y sobre todo que no enseñen tanto teórico y luego vomitarlo en un examen, sino que más práctico, que es como de la mejor manera que aprendemos. Muy interesante, es decir, crear ese espíritu crítico, que os enseñen a pensar y que no nos centremos tanto en la teoría, sino más en la práctica, en el saber hacer, aprender a hacer cosas, ¿no? Muy interesante. Laura y Estela, ¿qué le diríais vosotras a vuestros profes y a vuestras profes? Les diría que continúen así porque hacen muchas cosas para el alumnado. Nosotros lo agradecemos, obviamente, y la idea principal es que sigan así porque... Que no dejen de hacer cosas por nosotros. Muy bien, que sigan haciendo cosas, no más proyectos de aprendizaje-servicio. Genial, estupendo. Y Carmen y Carla, ¿qué le diríais vosotras a vuestros profes y a vuestras profes? Pues en primer lugar agradecer al profesorado que nos ha apoyado y que nos ha animado para que sigamos aquí. Y por otro lado, creo que sería conveniente crear un espacio donde se escuchen los alumnos y una vez que conocen nuestras opiniones y pensamientos, pues orientar el temario según nuestras necesidades. Claro, sentirnos escuchados, sentirnos que tenemos una importancia y una labor realmente dentro del centro, porque somos la mayor parte de los componentes del centro y realmente sin nuestra opinión, sin lo que nosotros pensamos o sin nuestras prioridades o inquietudes, pues creo que el centro no funcionaría de la manera que debería hacerlo. Y afortunadamente en nuestro centro pues sí que se dan en mucha medida pues estos lugares donde nuestra opinión realmente cuenta. Muy interesante. ¿Y Sergio y Sara? Pues agradecer a nuestro profesor como Roy este tipo de aprendizaje para aprender de una forma mucho más divertida y al final todos los conocimientos se te van a quedar de una manera mejor. Entonces, agradecer a estos profesores que hacen este tipo de proyectos y estos trabajos. Sí, porque es una forma distinta de aprender y en la que no solo aprendes lo que te dice el profesor o lo que viene en el libro, sino que a la vez estás aprendiendo con tus compañeros y en el futuro pues va a ser una experiencia que siempre vas a recordar. Y a los otros profesores que no hagan proyectos, pues que salgan de la clase tradicional y hagan actividades más lúdicas para potenciar el conocimiento de los alumnos, ya que todo no se basa en una clase ni en una nota. Genial, pues me quedo con cinco cosas que habéis dicho que le diríamos a los profes y a las profes. Crear más espíritu crítico en el alumnado, que os enseñen a pensar por vosotras y vosotros mismos, que las clases sean más prácticas, más aprender a hacer que aprender contenidos teóricos, que se hagan más proyectos de aprendizaje-servicio como los que ya estáis desarrollando en vuestro centro, crear espacios de expresión para que el alumnado pueda expresar y tomar decisiones sobre todo lo relacionado con los centros educativos y el uso de más metodologías activas y menos métodos tradicionales, porque así contribuimos entre todos y todas a crear una escuela mejor. Bueno, pues nos hemos pasado de tiempo, no pasa nada. Quiero daros la enhorabuena porque habéis hecho un webinar precioso, os habéis expresado fenomenal, lo habéis explicado todo estupendamente y yo creo que todas las personas que nos han oído se han tenido que quedar muy satisfechas con la información y tenéis que estar orgullosas y orgullosos del trabajo que estáis haciendo. No me extiendo más, que muchísimas gracias y hacemos una foto colectiva, la hago yo desde aquí. Saludar, a ver esos alumnos que se ven por detrás, esas chicas ahí saludando. Hola, hola, hola.
Ya está. Bueno, muchas gracias. Chao.